Sí. Eloy, voy a dar unos avisos del ciclo primero y después ya te presento a ti. Si me sabía, te dirá, yo me voy a ir, no te extrañe, ¿eh? Ya estoy presentando. Hola. Buenas tardes. Para empezar la sesión quería comentaros un par de cosas antes de presentar a Eloy Sánchez Rosillo. Os recuerdo que dentro de 15 días, el día 21 de marzo, sabéis que está en el ciclo Antonio Muñoz Molina, y como prevemos que va a haber bastante gente, sé que también hay mucha gente que tiene evaluaciones, pero ya me lo contaron, hay gestiones que las hacemos el día que podemos, es decir, no tenemos posibilidad de cambiarlas. Entonces, era la fecha que en su momento establecimos y quedó esa fecha, no teníamos opción para cambiar. Yo lo que sí que os ruego es que los que no tengáis evaluaciones y vayáis a venir puntuales, porque tenéis prioridad para entrar siempre en el salón los profesores. Los profesores tenéis derecho a vuestro sitio, pero claro, cuando alguien no viene, como pasa en algunos días, que falta gente, esas plazas es lógico que gente de la calle, que siempre le abrimos la puerta y que vienen en muchas de las sesiones que hacemos, que puedan estar sentados y tengan un asiento. Entonces, ese día, si podéis venir a las 6, ir entrando, nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera sesión con Almudena Grandes, habilitaros a vosotros primero, solo van a pasar los profesores, y cuando los profesores, en su inmensa mayoría, ya estén sentados, pues abriremos las puertas para optar para dejar esas plazas, las plazas que queden libres, para que se pueda sentar otra gente. ¿De acuerdo? Esperamos ese día deciros las sesiones que vamos a hacer en abril. Estamos ahí con un par de gestiones, a ver si salen, y ya os las comentamos. También os comentamos que siempre aprovechamos para publicitar otros actos que hagamos nosotros o otras instituciones de la ciudad. La semana que viene, el día 13, en la librería Berbiriana, se va a presentar la novela que fue premio Biblioteca Breve Seix-Barral, que sabéis que es Trilogía de la Guerra, de Agustín Fernández Mayo, a las 8. Y día 13, librería Berbiriana, y el día 15, en la Fundación Luis Seoane, va a estar Berta Vías Maou. Es una autora madrileña que es también traductora y que acaba de publicar una novela que es una recreación de la vida de la fotógrafa Vivian Meyer. Yo creo que no tenía que dar ningún aviso más. Hoy está con nosotros Eloy Sánchez Rosillo. Ha sido una gestión así muy repentina para todos, para Eloy también, en poco tiempo. Tenéis que disculpar que os hayamos avisado tan tarde, pero es que cerramos la gestión hace 9 días. Ni uno más ni uno menos. Nosotros hace tiempo, Xavier desde hace muchísimo, conoce a Eloy Sánchez Rosillo personalmente, yo leo su poesía también hace bastantes años, y yo sabía que este año publicaban este libro, que es un acontecimiento. Además tenemos la suerte de presentar hoy, que es, lo tenéis ahí en la librería Siada, que está con nosotros, toda su poesía completa desde el 74 al 2017. Y yo, desde que supe esto, que fue ya hace unos meses, estábamos con la idea de que Eloy pudiese venir a este ciclo. Y resulta que hace 10 días nos avisan que Eloy está en Pontevedra, y nos parecía estaba en la Universidad de Pontevedra en una lectura de poesía, de un congreso, un recital de poetas que se organiza en la ciudad de Pontevedra entre el 5 y el 10 de marzo, y entonces muy rápido vimos que era la oportunidad, que él ya estaba de viaje aquí, se podía quedar un día más, y organizamos todo en muy poco tiempo. En ese sentido agradecemos a Eloy su disponibilidad a quedarse un día más. Ya con el billete cerrado tuvimos que sacar otro billete y él accedió a estar con nosotros, venir de Pontevedra hoy mismo, y bueno, ha sido una suerte tenerlo ahí, lo vais a comprobar, los que lo conozcáis. Me han escrito varios profesores que lo conocían, y como uno de los grandes poetas, es verdad. Se lo agradecemos mucho que esté con nosotros aquí. Eloy Sánchez Rosillo, poeta, ensayista, traductor, profesor de literatura española de la Universidad de Murcia, con una trayectoria poética muy consolidada, uno de los grandes poetas de la actualidad, diríamos, con una obra más importante en los ámbitos de la poesía, en muchos temas que Xavier os va a desgranar ahora, con una afición a la poesía que nace
de su temprana afición a la lectura y además con relación con Galicia de alguna manera, porque se da a conocer en 1977, hace ya casi 40 años, con un libro que es Maneras de estar solo, que fue premio Adonais del año 77. A partir de ese momento, pues ha escrito Maneras de estar solo, ese poemario, páginas de un diario, elegías, autorretratos, La vida, la certeza, Oír la luz, Sueño del origen, Quién lo diría, etcétera, etcétera. Una serie de libros que los tenéis aquí reseñados, que todos ahora tenemos la fortuna de que aparecen recopilados, su poesía completa, en este volumen extraordinario que es Las cosas como fueron. Poesía completa 74-2017, que ha salido además muy recientemente, en el mes de enero, si digo bien. No, febrero incluso. Muy a principios de febrero. Muy a principios de febrero, es decir, que ¿Esto se oye o no? Sí, sí, no. Sí, bueno, muchos temas de su poesía, el paso del tiempo, la melancolía, celebración, tono esperanzado, los problemas de la vida que él analiza, que anima a meditar en su poesía sobre todos estos problemas de la vida, pues es un poeta, docente y ensayista que aparece también en todas las principales antologías de la poesía publicada en estos últimos años. Le agradecemos mucho que hoy esté con nosotros y ya veréis cómo es un gozo poder escucharlo y oírlo recitar también. Muchas gracias. Gracias. Hola, boas tardes. Coñecín a Eloi Sánchez Rosillo hai moitas calendas no ano 85 nun congreso de homenaxe a Ezrapán en Venecia, e desde aquela viñen seguindo a súa poesía, unha poesía que foi saindo en moi diversos libros que en diversas editoriais, e despois comezaron a sair todos en Tusquets, magníficamente editados, e agora xa esta criatura potente, que o único problema que ten, como di tamén ele, que lle caia un pé, porque realmente aquí hai un corpus poético dunha gran densidade, e eu persoalmente, a toda persoa que ame a poesía profunda de sempre, eterna, que nos dá unhas emocións increíbles, aconsellaríalle que non deixe pasar esta espléndida oportunidade da recompilación de toda a poesía reunida del até agora, na que sigue traballando. Son 40 anos ou máis de 40 anos de poesía, máis de 40 anos xa, e é un cosmos moi persoal o de Eloi Sánchez Rosillo. É un cosmos que foi medrando lento como unha árbore, é dicir, cando as obras van medrando como unha árbore que se lle deixa medrar orgánicamente, levan unha densidade que non levan as obras que se van producindo pois moi rapidamente, porque hai que entregar o editor, porque ten que sair, e desgraciadamente este é o mundo no que vivimos. Pero hai outsiders, hai persoas que lle estén sin cuidado o que digan, o que marquen os tempos de edición, o que marquen os tempos externos, e só se cinguen ao tempo interior, e ese é Eloi Sánchez Rosillo, e ese é un mérito que é moi difícil nunha sociedade tan acelerada, tan ás presas e tan todo tan presentista, e de enfiar todos os fíos moi rapidamente. Iso realmente con el non vai. Aquí están os 10 libros del libros que en realidade podían, é unha soa etapa, é dicir, é un conxunto moi unitario, pero se podían dividir en dúas partes, os 5 primeiros e os 5 seguintes. Nos 5 primeiros hai unha beta como máis elexíaca, temporal, o tempo está moi presente en toda a súa obra, e a segunda é máis celebrativa. Parece un paradoxo, e a medida que os anos entran, a xente normalmente vai vendo a dureza da vida, vai vendo que o tempo pasa, pérdese a mocidade, vai vendo a madurez, os primeiros anos da posible de entrada na posible vellez, e a xente ve o mundo máis sombrío. E logo el nos contará, porque realmente hai aquí algo de paradoxal, extraordinario, nesa visión entre o lexíaco e o celebrativo que hai na súa obra. É unha poesía de autenticidade. Este termo tan machadiano realmente nesta obra está a todos os niveis. A autenticidade está Eloi Sánchez Rosillo destilado tal calé en cada un dos seus poemas. É unha obra dunha gran naturalidade, é unha obra que ten sinxeleza, pero a sinxeleza sabemos que é sempre difícil, é unha conquista moi difícil. A sinxeleza só é aparente.
isto que traballaba tamén Juan Ramón Jiménez, esa difícil sinxeleza, iso aparece despois de moito esforzo, parece natural, sinxelo, espontáneo, directo, transparente, pero hai moito traballo. Esta é unha obra paradigmática nestes sentidos, porque é unha obra de limpeza, de precisión, cunha linguaxe moi transparente e moi directa, moi coloquial, poderá o velo calquera cando vexamos os poemas, e o cal é algo que agradece moito ao lector. É unha poesía moi comunicable en tempos no que está ben se fai moitísima poesía, que é un verdadeiro trobar clus, hai registros poéticos e de outra índole, de outras artes na contemporaneidade que non hai quen os entenda. Algúns son extraordinarios, necesitan esa oscuridade, pero outras veces é unha escuridade impostada detrás da que non hai nada. Este non é o caso, é dicir, é un poeta de profundidades, de fondura, pero que iso chega ao lector, porque yo dá dunha maneira moi traballada e moi espontánea e directa, e así chega a esa profundidade existencial e humana. Os temas del son os de sempre da poesía e do ser humano: a vida, a experiencia propia, vémolo el no seu cuarto, no seu mundo, nas rúas, nas casas que vive, paseando pola praia, e hai toda unha vixilia, é como unha persoa que estivese vigilante da súa vida a cada momento, e todo iso vaise poetizar e vaise transmutar en palabras e en fermosos poemas. Entón a temática del son recordos, o mundo da memoria, do recordo, ten un peso impresionante nesta obra, o mundo das emocións, dos sentimentos fondísimos, poemas que estremecen realmente, o mundo dos soños, das sensacións, entre a luz pola xanela, comeza a chover, pasa unha nube, é pensamento con emoción, é pensamento e emoción en pensamento perfectamente trufados. É un poeta lírico, é moi intimista, é a súa intimidade. Podíamos falar de música da alma, se estas expresións non soasen xa cursis nas épocas en que estamos, pero si o é, como unha música interior das emocións, do espírito, do que ele está vivindo. E hai unha reflexión moi fonda sobre o tempo, é un dos eixes de máis calado na súa obra, sobre a vida e sobre a morte, a que aborda dunha maneira moi directa, extraordinaria. Non lle teme a enfocar ese tema ao que tanto se lle escapa, é como un tabú casi na época contemporánea. E logo están a presencia de todas as etapas da vida: o neno, o mozo, o adulto, o home xa na madureza e a experiencia do envellecer. E logo está toda a cotidianidade e a fisis do mundo, é dicir, como se lle presenta ao mundo as apariencias, a lúa, o aire, a luz, o sol, vai pola rúa unhas mazás que lle chaman a atención nun sitio, a súa casa, o paso das estacións está magníficamente logrado, cando xa os urbanistas actuais xa casi non as percibímolas polo tempo, polas cousas, pero non estamos nesa fusión coa terra, coa natureza e coa fisicidade do mundo que nos transmiten ese tránsito entre as estacións. E aí é moi oriental, aí ten unha veta extraordinaria como todos os grandes poetas orientais. Logo hai serenidade e hai contemplación. Eu creo que é un poeta moi contemplativo. E nese sentido hai unha madurez en saber como focaliza as cousas realmente. Os temas, pois os de sempre: a soidade, o amor, a nai, o pai que faleceu cando ele era moi novo, a morte, o pasado, a melancolía e desosego polo paso do tempo. É dicir, que toda esta obra podíamos dicir que é un carpe diem completo, porque se trata de fixar o tempo que fuxe constantemente e non o podemos reter, e iso é a vida que se nos vai. E hai goce, moito goce, e hai sufrimento, fondo sufrimento, de fondo calado. Entón hai unha dialéctica entre a perda elexíaca e o alento da celebración do mundo. No oficio é moi demorado e constante. É un home que inspirativo e emotivo, pero que traballa os poemas. Vainos traballando, vailles dando tempo. En ese sentido a mí me lembra moito a Horacio. Horacio dicía algo así como que os manuscritos o poeta debía deixalos repousar, non sei se dicía el, 9 anos na gaveta, no caixón, para irlos vendo, ver os seus defectos, ese espírito horaciano de fidelidade e de seriedade co lector, para darlle unha peza de ourive moi ben traballada, pois realmente está na obra de Eloi Sánchez Rosillo, como calquera pode comprobar, esa exixencia minuciosa na expresividade do poema, como funcionan esas palabras, como traballa os adxetivos, como vai fluindo a frase.
e todo dentro do coloquial, que é o difícil, claro. A mí révame moito, porque é un poeta tamén moi visual, a artistas como Morandi, o gran artista Morandi italiano, que casi non saiu da súa cidade e pintaba paisaxes maravillosas, por certo, pero que é máis coñecido como bodegonista. E que claro, cando foi a marxe de todas as tendencias, como fai Sánchez Rosillo. E hoxe en día, cando se ve hai a oportunidade de ver un Morandi nun dos grandes museos internacionais, realmente ali hai algo sagrado, algo que parece que nos chama, só con sosietos de un simple bodegón como cristaliza. A mí me lembra moito o espírito de Morandi nese sentido, e tamén o de Ramón Galla, que é paisano del e que foi un artista atemporal. Yo prefiero a Ramón Galla, aunque Morandi sea un tipo como pintor magnífico, pero me identifico mucho más con Ramón Galla, ¿no? Por razones también, claro, de que él era murciano como yo, pero aparte es que me parece infinitamente superior a Morandi, aunque Morandi sea muy bueno también, ¿no? Un magnífico poeta, un magnífico escritor y un asombroso pintor, ¿no? Ramón Galla. Os recomiendo mucho su obra completa escrita, que está en pretextos, se llama Obra Completa, Ramón Galla, Obra Completa. Eso no hay ni una línea ahí que sobre, ¿no? Es un hombre que ya murió en el año 2005, más o menos era de los más jóvenes, de la generación del 27, digamos, de esa época del 27, un pelín posterior de la época de Juan Gil Albert, y es realmente un sabio en el sentido antiguo de la palabra, ¿no? Un hombre que realmente te llena de luz cada vez que acercas a su obra. Por eso no quería dejar pasar esta ocasión, y he interrumpido a Xavier, porque me parece que es una recomendación que aquellos que me hagáis caso, pues me agradeceréis toda la vida, ¿no? Ramón Galla, Obra Completa. De ahí, claro, el que lea sus obras pues luego acudirá a su pintura también, que él sobre todo se consideraba un pintor, ¿no? Pero como escritor es de los más grandes ensayistas que han habido, ¿no? Me refiero en toda la historia de España, no en ese momento, ¿no? Es un sabio, ya digo, y sus libros, por los títulos que llevan, algunos parece que versan sobre pintura, pero no es eso, no, porque la pintura que habla o que estudia, un libro que estudia la pintura, pues es un libro, puede ser interesante, pero la pintura es vida, y lo que se habla de la vida tiene que ser vida también, y en ese sentido pues es exactamente así Ramón Galla, alguien que en sus libros habla de la vida. Por eso digo que es un sabio, pero no un sabio en pintura, sino un sabio de todas las cosas que surgen en el vivir, ¿no? Bueno, pues continúo. No, xa acabar, é dicir, sí, e eses diarios, esas anotacións que ten, realmente un clásico da modernidade, da contemporaneidade, e está moi ben esta referencia que faz tamén a Gil Albert, porque Gil Albert sí, eran moi amigos, además, outro deses grandes, ¿no? que casi non soa, un dos grandes poetas que tamén se tuveron que exiliar, e un prosista maravilloso, ¿no? E tamén da vosa zona que tiene muchas cosas con vosotros, con ese mundo mediterráneo. Él era valenciano, claro, ¿no? Sí. Bueno, yo iba a acabar ya con unos versos de Eloy Sánchez Rosillo, para pasar la palabra, que dicen así: el corazón sin duda resume en su transcurso inextinguible el tiempo de la dicha, que verdaderamente no se puede medir en jornadas ni instantes fragmentados, sino intensidad e eternidad. Eu creo que isto vai moito coa poética de Sánchez Rosillo, esta intensidad e esta eternidad. Y bueno, pasarte la palabra y agradecerte que estés hoy aquí con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias.
a Javier y a Xavier por lo que han dicho sobre mí, y muy buenas tardes a todos vosotros. Casi estoy por hablar en femenino porque hay una predominancia grande de mujeres, lo cual a mí me parece fenómeno, o sea que estupendo. Pero no, que quería eso, daros las buenas tardes y decir que pues es que aquí estoy a vuestra disposición para que tanto los dos Javier, bueno, uno de ellos creo que se va ahora enseguida, como vosotros, los que queráis, pues también podéis hacerme las preguntas que estiméis oportuno, y pues no sé, sobre mi poesía ha hablado Xavier con mucha justeza, con mucha propiedad. Quiero decir que se ajusta muy bien a lo que yo he ido o he tratado de ir haciendo, ¿no? Decía que había, pero eso lo voy a tratar de explicar enseguida, ¿no? Que había algo como paradójico, ya se me iba a pegar un poco el gallego, ¿no? El paradoxal. Puedes hablar en gallego. Ojalá pudiera, no, pero lo entiendo bien, ¿no? Pero pues la paradoja, ¿no?, de que mis primeros libros, digamos casi justamente la mitad de este volumen en el que está toda mi poesía hasta la fecha, esperemos que siga en el Tajo, pues la mitad de los libros tengo, aquí hay 10 libros, los 5 primeros tienen un acusado tono elegíaco, y los 5 últimos, pues por el contrario, son libros de afirmación de la vida, de celebración de la vida. Eso puede parecer paradójico. Para algunos pues será paradójico, ¿no? Porque la vida siempre es según como a ti te va en ella, ¿no? Yo os puedo decir que, claro, cuando era joven, muy joven primero, joven, adulto, no muy mayor, pues uno curiosamente es más o tiende más a la melancolía y a lo elegíaco en esas edades tempranas, ¿no? Uno pues viene a la vida como cuando sale de la infancia, entra en la adolescencia, que es cuando suele surgir la vocación, pues viene, como decía Gil de Viedma, a llevarse la vida por delante, ¿no? Es decir, tú estás en la vida y quieres pues que adaptarte a ella. Te han hablado, te hablan algo de ella, pero tú no terminas de ver claro el asunto, ¿no? Es decir, cuando uno está en la adolescencia, sobre todo, pues la vida no responde a lo que uno esperaba de ella. Uno piensa en esos años que la vida pues que te tenía que dar mucho más de lo que te da, ¿no? Que todas las chicas guapas se vayan contigo, que te caiga la lotería todos los días y tal, y claro, eso no sucede, y entonces uno da en la melancolía. Yo nunca he sido triste, ¿no? He sido melancólico, que eso va muy asociado, como tú decías, al asunto del paso del tiempo, ¿no? Yo tenía entonces además un concepto del tiempo que es el típico de todos nosotros, de los occidentales, ¿no? Una concepción del tiempo muy lineal. Pensaba que el tiempo pues llega del futuro, se transforma en presente, te da unas cosas con una mano y a los pocos momentos te las quita con la otra y se va hacia el pasado, y todo es fugaz, inaprensible, ¿no? Pues de ahí nace el sentimiento de pérdida, el sentimiento elegíaco que es tan frecuente en mis primeros libros, ¿no? Luego, claro, la vida, si tienes suerte, claro, que no te pasan
grandes desgracias, grandes enfermedades, en fin, si tienes una vida normal, como lo que podemos llamar una vida normal, pues uno va aprendiendo de ella y se va dando cuenta de que la vida pues te da incluso mucho más de lo que tú eres capaz de recibir. Eso se va dando cuenta uno poco a poco, ¿no? Y por eso ha venido la transformación en mi poesía. Mi poesía, pues claro, es como una prolongación de mi vida, ¿no? Y yo ahora no tengo ese concepto del tiempo, de la fugacidad, sino que más bien tengo, tú también has señalado a los orientales, ¿no? Los orientales tienen una concepción del tiempo a la que yo me acerco más ahora, ¿no? La de un eterno presente o un inmenso presente en el que todo está, incluso el pasado también. Y además, como en algunos poemas míos digo, pues lo que ha sido nuestro de verdad no desaparece porque pase el tiempo, ¿no? Porque todo lo que vivimos nos transforma, entra en nosotros y nos hace como somos, poco a poco. Y entonces, pues no podemos decir que se vaya, está siempre con nosotros. Eso es lo que yo pienso ahora, y de ahí que mi poesía pues haya pasado de la elegía, del lamento, a el júbilo, o si no el júbilo, aunque algunas ocasiones incluso al júbilo, en la celebración de cada momento de la vida, en la que procuro pues ir con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, con todo mi ser dispuesto a mirar lo que sucede dentro de mí y lo que sucede a mi alrededor. Y ya digo que de esa manera mía de enfocar las cosas ahora, pues ha nacido ese tono celebrativo que hay en mis últimos 5 libros, ¿no? Y yo creo que no es tan raro, ¿no? Quiero decir que no todos los poetas son alegres en su juventud y en fin, gente muy negativa o muy triste o muy no sé cómo decir, en su madurez y en su vejez. Hay de todo, ¿no? Pero yo creo que es casi más frecuente lo que a mí me ha sucedido, ¿no? Que cuando eres inexperto y joven, pues eso, no conoces la vida y entonces le exiges más de lo que tú crees que te debería de dar, y entonces pues caes en la melancolía y en hablar de pérdidas. La vida después te das cuenta de que siempre te está dando mucho, y la actitud entonces más digamos más lúcida, y no quiero decir con esto que yo sea lúcido, ¿no? Pero es la de la gratitud. Eso es lo que puedo decir, ¿no? Sí, mira, ¿cómo empezó en ti, digamos, la vocación de la poesía? ¿Cómo empezaste a escribir, a mantener esa relación con el mundo y la vida? Bueno, hace muchísimo, iba a decir hace más de un siglo, ¿no? Pero es verdad, era en el siglo XX cuando empecé, ¿no? No, yo creo que la vocación mía pues surgió como surge casi siempre, ¿no? Hay excepciones también, hay muchas formas, ¿no? De cada artista, cada creador es un mundo, ¿no? Y tiene
su camino en este asunto de la creación. Pero por lo general, pues claro, el artista no es alguien que nazca cuando se jubila, ¿no? Sino que, aunque hay muchos jubilados que les dé por escribir y todo eso, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? A mí mi vocación surgió, aunque yo ya hacía mis primeras intentonas antes, pero cuando yo tenía 17 años, digamos que en la adolescencia ya avanzada, ¿no? La primerísima juventud, pues a los 17 años pasó algo que yo, en fin, siempre lo he considerado como una cosa realmente extraordinaria, ¿no? Porque se apoderó de mí. Bueno, yo había sido, como es lógico, un lector desde niño, desde muy niño. Cuando yo era un niño, pues a lo mejor se debe a eso, que yo haya escrito. Me daban frecuentemente las anginas, ¿no? Me ponía enfermo de anginas de cuando en cuando. Entonces, y no había ni televisión ni cosas de estas en las casas, y pues claro, tenías que estar allí metido 3 o 4 días, o te aficionabas a leer, o no sé lo que se podía hacer allí. Y pues yo empecé, claro, pues leyendo desde muy temprano. Empecé a leer, pues como todos los niños, pues primero cuentos, luego yo qué sé, Julio Verne o novelas de aventuras y tal, y así pues fui subiendo, digamos, en esa escala que no termina nunca de leer. Fui un lector muy precoz, desde luego, y un lector de toda la vida. Claro, si no, no se puede ser escritor. Quiero decir que uno llega a ser escritor por deseo de emulación de las cosas que has leído, ¿no? Encuentras o lees, sobre todo en la juventud, ¿no? Que uno es tan receptivo, algo que realmente te conmueve, te traspasa el corazón, y pues habrá algunos que no echen por ahí, ¿no? Pero a mí, en vez de querer imitar, como hay tantas cosas en la vida, otras cosas, pues lo único que quería emular, no imitar, porque imitar es como más peyorativo, era emular. Quería ser como llegar a hacer algún día algo que, aunque de lejos, de muy lejos, se pareciera a aquellas obras que leía y que me maravillaban, ¿no? Que en fin, me fascinaban. Y la vocación se apoderó de mí, porque fue ella la que se apoderó. Yo no hice nada para eso, ¿no? Como una fiebre, no como si fuera una fiebre de esas de 40 que me daban de las anginas, pero sin enfermedad ya de esas, ni nada, no era a todas horas, de día y de noche. Yo solamente me dedicaba a leer, a escribir, bueno, a escribir, a tratar de escribir, a ir, claro, con una sensación siempre, porque veías un abismo entre lo que tú tratabas de hacer y lo que leías, ¿no? Pensaba, nada, esto no sé, creo que no voy a poder llegar nunca a hacer nada, ¿no? Pero claro, poco a poco, pues vas consiguiendo cosas que, aunque no te satisfaga nunca del todo, porque claro, nunca tiene uno la autocomplacencia de creerse que es maravilloso, pues poco a poco vas avanzando en ese camino, ¿no? Pues yo descubrí mi vocación muy, muy tempranamente, y ya digo que no fue una vocación cualquiera, sino que fue... yo solamente vivía para eso, ¿no? No iba a clase, por supuesto, nunca. Era estudiante, pues, de bachiller y tal. Pasaba las noches leyendo. Por la mañana ya me ponía a dormir. Bueno, también podía hacer eso.
porque por desgracia mi padre murió cuando yo tenía 7 años, ¿no? Mi madre era una mujer dulcísima y claro, aunque no quería que eso sucediera, pero es decir, ella quería que yo pues fuera un estudiante como cualquier otro, pero nada, no había forma de sacarme punta a mí, ¿no? Y de hecho perdí, pues no sé si 3 o 4 años en el bachiller. Yo llegué a la universidad ya con 21 años. No me explico, la cosa más increíble de la vida es que yo llegara a ser profesor de la Universidad de Murcia, ¿no? Y es que llevaba tal miedo cuando por fin llegué a ingresar en la universidad, de que me suspendieran todo igual que siempre había pasado, bueno, porque es que no iba ni a examinarme, pues que entonces fue todo lo contrario. Empecé a sacar matrículas de honor por todos lados y gracias a eso pues me ofrecieron una beca de estas de investigación cuando terminé la carrera, y ahí seguí hasta hoy, ¿no? Pero en fin, todo eso era como algo lateral, ¿no? Para mí lo fundamental ha sido siempre, desde que descubrí mi vocación, el tratar de llegar lo más lejos posible en ese camino que yo empecé a recorrer a los 17 años. Y al decir llegar a lo más lejos posible, no quiero decir, por supuesto, que te den premios o que te den, en fin, esas son cosas que suceden o no suceden, ¿no? Pero para mí el verdadero premio era ver que poco a poco iba fructificando un poco aquel trabajo que yo llevaba entre manos, y que pues poco a poco he ido a lo largo de la vida pues haciendo lo que yo quería hacer, ¿no? Y de eso me siento realmente orgullosísimo, ¿no? No porque yo crea que sea un poeta extraordinario, sino el solo hecho de, en un mundo como el nuestro, tan materialista, tan en fin, tan caótico, pues estar en la vida como poeta, como yo he estado, porque yo pues tengo la profesión de profesor, pero todo el mundo sabe que no es lo mío, ¿no? Estar en este mundo como poeta, pues es una cosa maravillosa. Yo mismo no me lo creo, y eso sí que ya no me lo puede quitar nadie. Me pueden decir que soy un poeta mejor o peor, pero nadie me puede quitar el decir, hay gente que está en la vida como Hitler, o hay gente que está en la vida que tiene una fábrica de embutidos, o hay gente que tal. Tú has estado como poeta, ¿no? Y eso para mí es que es una maravilla realmente. Otros pensarán que es una tontería, que es mejor tener una fábrica y hacerte millonario y tal, pero yo no lo cambio por nada realmente. Es decir, el haber podido seguir mi vocación y tratar de trabajar dentro de ella con honradez y en fin, con ilusión. Eso, yo tengo la misma ilusión que cuando era un muchacho y empezaba, ¿no? Es decir, afortunadamente en la poesía no hay, en cualquier disciplina artística, ¿no? No hay fórmulas ni hay caminos. Cada poema traza un camino, pero ese camino, una vez que has terminado ese poema, se borra, ¿no? Se borra, y aunque quieras aplicarlo para el siguiente, porque recuerdes, pues eché por aquí, pues no vale. Cada poema tiene su recorrido, su trayectoria, y siempre estás empezando. Entonces es una actividad, la poesía, o cualquier otra, la pintura o cualquier otra disciplina artística, que no crea rutina, ¿no? Todo trabajo, el de profesor, que vosotros sois todos profesores y estaréis de acuerdo conmigo muchos, por muy vocacional que sea uno, cuando ya lleva unos años, pues
se va haciendo un poco rutinario, ¿no? Alguno a lo mejor no estará de acuerdo porque será muy joven y dirá, no, yo tengo una gran vocación, pero pues eso nadie se lo niega, pero poco a poco toda actividad reiterada a lo largo de años pues se hace rutinaria. Sin embargo, esta no, la actividad artística no, porque ya digo que empieza cada vez que haces algo dentro de ella, ¿no? Cada vez que escribo un poema, pues estoy empezando a ser poeta realmente, pero no de una manera, digamos, como o lo estoy diciendo de una manera simbólica, tal, no, una manera real, ¿no? Es que realmente empiezas, te ves frente a frente con la palabra, con tanta ingenuidad y con tanta necesidad de llegar a algún sitio, como en el primer momento, ¿no? Eso es lo que yo te puedo decir acerca de mi vocación, que es por lo que creo que me preguntabas al principio. Yo es que hablo demasiado, pero bueno. No, estamos a escucharte. Son muchas cosas las que nos dices. Por ejemplo, lo de los profesores jóvenes ya lo irán quemando las autoridades educativas que están arriba. Cuando evocas la posguerra, pues obviamente, no, la posguerra, quiero decir, la época aquella que solo había la radio, a mí me viene cuando yo estaba malo y escuchabas en la radio el cuento de la cabra montesina, es lo único y yo soy minero. Lo único que había entonces en las casas era la radio. Porque en mi casa, yo creo que ya he dicho que mi padre faltó muy pronto, ¿no? Allí ni había periódicos ni nada, ¿no? Solamente la radio. Me acuerdo a mi madre, ya la sirvienta se le decía entonces, o criada, ¿no? Hoy sería una asistenta o tal, aunque no era exactamente una asistenta porque vivían allí incluso, pues escuchando las novelas estas que ponían por la radio, ¿no? Que eso se llevaba mucho entonces, y esa era la distracción que tenían ellas, y la mía era por leer cuentos. No había más cosas, o pelearme con mis hermanos, ¿no? Yo tengo una hermana 2 años mayor y un hermano 2 años menor, sobre todo con él, claro, porque las mujeres llevaban su propia historia, pero con mi hermano, que tenía 2 años menos, pues era mi compañero de juegos, y vamos, siempre armábamos allí unas en mi casa. Como mi padre no estaba, pues nos hicimos los dueños de la casa, claro. Sí, bueno, entonces yo creo que después de tantas evocaciones que daría motivo a muchos comentarios y preguntas, yo, si te apetece, leemos el primer poema, que además trata de amor. Hombre, esto es como claro, cuando decías ¿y esa película o ese tal de qué tal? De amor. Ah, bueno, entonces me interesa, ¿no? Y es un poema hermosísimo, y yo creo que es muy paradigmático de lo que es la obra de Eloy. Entonces, si te apetece leerlo, y lo podemos, por supuesto, comentar. Hay que empezar siempre con el amor, empezar y seguir, y luego acabar, porque es lo único que hay en la vida, ¿no? Sin amor no se puede andar ni 5 pasos, ¿no? La vida te pesa si no amas la vida, ¿no? Bueno, este es un poema de amor que está este es mi primer libro, es decir, fue escrito hace muchísimos años, pero aún me parece que se puede leer, ¿no? Yo lo leo con gusto. Es figura en mi primer libro, que se titula, como tú has dicho, Maneras de estar solo, aunque en este poema, como veréis, pues no estaba tan solo como el título del libro, ¿no? Estabas bien acompañado. Sí. Tarde de junio. Ahora, juntos, vivimos la hermosura de esta tarde de junio, el fulgor de las horas en que nos entregamos al conocimiento de la verdad del amor, a la gran llamarada del encuentro. Ahora sabemos que toda la alegría cabe en el mundo breve de esta habitación, en el espacio ardiente y misterioso de la cama deshecha. La luz cansada del atardecer dibuja sobre el tiempo islas doradas. En un rincón del cuarto
brilla la enredadera de la música. Un viento súbito sacude nuestros cuerpos y lo olvidamos todo. Después regresan las miradas lentas, tanta complicidad, ciertas sonrisas, y luego contemplamos en silencio con qué dulzura va cayendo la noche sobre la indiferente ciudad que nos rodea. Sí. Bueno, yo creo que es un poema hermosísimo y además que ya tiene tus claves todas. Primero lo titulas Tarde de junio, es decir, que ya lo fijas temporalmente. Sí. Y empiezas con un ahora, es decir, ya es el momento. Sí, es ¿no? que me dejas que haga un inciso. Sí. No, que a mí en los poemas siempre me gusta saber a dónde estamos. En muchos poemas los lees. En muchos poemas, claro, malos, que hay muchísimos. Yo no digo que este sea bueno, ¿no? Pero mi intención era que fuera bueno, claro. Pues en muchos poemas modernos, sobre todo, uno no sabe por dónde anda, ¿no? Abres un libro de un poeta español reciente, muchos, no es uno, que sería pues, una cosa sin importancia. Abres y tú eres español, eres profesor o eres poeta, es decir, que te has dedicado mucho a esto y empiezas a leer y no entiendes ni una palabra. Resulta que aquello, en vez de estar escrito en español y está escrito con palabras españolas, pero es más chino que el chino. Aquello no hay manera de entender nada. Aparte, en algunos otros entiendes algo, pero no sabes si es de día, si es de noche, como el romance ese del prisionero que dice que no sabe cuándo es de día y cuándo las noches son. Pues a mí me gusta siempre saber dónde estoy, ¿no? Entonces es muy, muy característico de mi poesía eso, ¿no? Quizá uno de los rasgos fundamentales es la claridad, porque yo creo que la poesía, que es la poesía lírica, que es la que yo intento hacer, es algo que, en fin, expresa las emociones o intenta expresar las emociones, los pensamientos, los sueños de una persona. Si yo la expreso en un lenguaje que no se entiende ni una palabra, ¿cómo os va a llegar a vosotros? Yo ahora, en vez de leer este poema, que os gustará más o os gustará menos, pero por lo menos sabes de qué trata, de qué va. Como ha dicho Xavier, pues dice, va a leer un poema de amor, y leo un poema aquí que son nada más que disparates que no se entienden una palabra, diríais vosotros, pero esto es una engañifa, esto no es verdad. Pues una de mis de las poesías, de las características más constantes de mi poesía, no es la claridad. Creo que es elemental. Si publicamos algo, y si no, pues no lo publiques, pero si publicas algo es para que te entiendan. Si es como si tú compras un libro de cocina o de no sé qué, de cualquier cosa, ¿no? Cualquiera, ¿no? Cualquier actividad. Y resulta que dice, libro de cocina, voy a hacer una receta esta noche, y vas a leer aquello y no entiendes ni una palabra. Pues eso no puede ser en poesía, es exactamente igual hasta ahí, ¿no? Luego ya hay otras derivaciones, pero por lo menos tiene que entenderse. Y así ha sido la poesía desde Homero hasta primeros del siglo XX, que es cuando nacen las vanguardias, que tienen su sentido también, porque nacen después de la Primera Guerra Mundial, y claro, pues después de todos aquellos disparates que pasaron allí, no, más que disparates, escabechinas y locuras grandísimas, pues no podía seguir las cosas igual, ¿no? Está bien, pues esos años que hubo de vanguardias y tal, pero tratar de prolongar eso para siempre, a lo largo del siglo XX se ha prolongado mucho, pues claro, es un disparate, no, eso no puede ser. El arte es otra cosa, hay que comunicarse de alguna forma con quien lo recibe, porque si no hay algo que falla, ¿no? Pero eso no pasa solo en poesía, pasa
en cine, en pintura, en fin, en todas las actividades artísticas que se ha dado ese fenómeno. En pintura no digamos, ¿no? Que te presentan un cuadro que es absolutamente plano como una pizarra verde y dicen que eso vale 6 millones de euros o 25, ¿no? Yo esas cosas no de ninguna manera las acepto. Yo creo que son fruto de eso, de un rodaje en pintura. Además, sobre todo, es que hay tanto dinero por en medio que, claro, si alguien, un galerista, logra colocar un cuadro de esos a alguien y paga 5 millones de euros por él, pues claro, ya tiene que decir toda la vida que eso es genial, porque si no es que sería tonto de comprar una cosa de 5 millones, que no vale nada, ¿no? Y así empieza a rodar esa bola, y así viene rodando todo el siglo XX. Pero, en fin, el siglo XX nos parece muy largo, un siglo tal, pero eso es muy poco tiempo, ¿no? La poesía y las demás artes siempre han sido algo que nos aporta luz, no oscuridad, y yo he tratado siempre, pues, de estar en ese camino, ¿no? Sí, es cierto que en la época contemporánea ha habido mucho trobar clus y mucho bizantinismo realmente en este sentido. De ahí que tú tengas tantos lectores y que sea una obra atractiva, porque realmente este mundo profundo, hondo, se transmite, como veis, en un poema en verso libre, sencillo, entre comillas, en la forma, lenguaje coloquial, con unas metáforas, eso sí, espléndidas, esa gran llamarada del encuentro, el hecho que la luz dibuja sobre el tiempo islas cansadas, es muy hermoso eso, ¿no? O cuando dices que en el rincón del cuarto brilla la enredadera de la música, es decir, es una metáfora muy original. Crear estas metáforas no es fácil. O cuando dices que la pasión que los invade es un viento súbito, es decir, hay una sabiduría y hay un trabajo poético en todos los planos que es extraordinario. La adjetivación ya veis que es muy precisa, muy ajustada, y el ritmo que va fluyendo, meditativo y musical de una manera espléndida. El poema que viene es maravilloso, pero yo, como tenemos bastantes, iría al siguiente, al de la playa, por ir viendo variedades dentro de tu obra, aunque me parece un poema maravilloso sobre aprovechar las oportunidades de la vida, y que el amor, cuando pasa, hay que cogerlo con las manos y no dejarlo ir. ¿Quieres que lo lea también? Es que yo creo que es un poema muy tuyo, ¿no? Sí. Y además te quería plantear esto, y que nos lo comentes un poco luego. En tu obra muchas veces hay unos cruces temporales extraordinarios, y eso es difícil de lograr. En este se produce. Es difícil de lograr, es decir, parece que está hablando una persona y después resulta que es otra, se cruzan los tiempos, hay un juego temporal que no es fácil de hacerlo y que es extraordinario, es donde está la clave del poema, ¿no? Bien, este poema que os voy a leer ahora, a petición de Javier, se titula La playa. Lo escribí también hace mucho tiempo, pues cuando mi hijo, el único hijo que yo tengo, que ahora tiene 33 años, tenía 2 años. Y habla, es un poema a la vez, o en su primera parte es un poema absolutamente celebrativo, ¿no? De ese momento maravilloso. Yo estoy en la playa, es un baño en la playa con mi hijo, con esa maravilla que es un niño de 2 años, y todo es extraordinario, ¿no? Pero a esa edad me pasaba que, como os he dicho antes, no sé, quizá no sabía, disfrutaba de ese momento, claro, y aquí está explicado eso, ¿no? O dicho en la primera parte del poema. Pero también había con frecuencia en mí como una especie de desdoblamiento, precisamente por el concepto del tiempo que yo tenía, que de pronto pues veía aquello que estaba sucediendo y que era maravilloso, lo veía como algo muy fugaz, que iba a terminar, o casi que era irreal, ¿no? De tan fugaz como era.
y por eso se produce en la segunda parte del poema pues un cambio muy brusco, ¿no? Un cambio radical hacia lo elegíaco, ¿no? Pienso como que aquello no va a durar nada y que, en fin, que todo, como digo aquí, acabará mal, ¿no? Pero afortunadamente no ha sido así. Este poema me lo recuerdan mucho, en fin, los lectores que algunos tengo, ¿no? Pues me dicen, hombre, ese poema siempre me gusta mucho y tal. Pues es un poema que no se ha cumplido afortunadamente. Es verdad en el poema, ¿no? Pero mi hijo, digo, este niño que se ve en este poema, pues ahora tiene 33 años. Es verdad que creció mucho, es igual de alto que yo. Su madre siempre dice que un poco más, pero eso ya lo decía desde que tenía 3 años. Decía, yo lo veo más alto que tú. Pues, pero en fin, eso es cosa propia de las madres, ¿no? Bien, el caso es que ha crecido, se ha alejado, pero hasta cierto punto. Quiero decir, ahora está en San Francisco, en Estados Unidos, pero yo sé que él está aquí esta tarde. Ayer tarde precisamente nos cruzamos unos mensajes de estos de WhatsApp. Siempre me dice que te vaya bien allí en La Coruña mañana, o ayer en Pontevedra y tal. Es decir, que no se ha alejado en absoluto, sino que está siempre conmigo y tenemos una relación maravillosa. Y al final también entreveo como que yo a lo mejor pues desapareceré, y hasta ahora no ha sucedido tampoco, ¿no? Hasta ahora estoy vivo, coleando y con muchas ganas de seguir por aquí, ¿no? O sea que pero bueno, el poema tiene esas dos partes que cambian bruscamente de la alegría a la melancolía profunda, ¿no? Se titula La playa. Nadie podrá quitarme, me digo, la ilusión de soñar que ha existido esta mañana. Se ha detenido el tiempo. Oigo tu risa, tus palabras de niño. Nunca he estado tan conforme con todo, tan seguro de mi alegría. Juegas junto al agua y te ayudo a recoger chapinas, a levantar castillos de arena. Vas corriendo de un sitio para otro, chapoteas, das gritos, te caes, corres de nuevo y luego te detienes a mi lado y me abrazas y yo beso tu pelo, tus ojos, tus mejillas, tu niñez jubilosa. El mar está muy azul y muy plácido. A lo lejos, algunas velas blancas. El sol deja su oro violento en nuestra piel. Me digo que es cierto este milagro, que es verdad el inmóvil fluir de la quieta mañana, la ilusión de soñar el remanso radiante en el que acontecemos como seres dichosos de estar vivos, felices de estar juntos y de habitar la luz. Pero escucho de pronto el ruido terrible y oscuro y velocísimo que hace el tiempo al pasar, y la firmeza de mi sueño se rompe. Se hace añicos como un cristal muy frágil la ilusión de estar aquí contigo junto al agua. El cielo se oscurece, el mar se agita. Siento en mi sangre el vértigo espantoso de la edad. En un instante transcurren muchos años y te veo crecer y alejarte. Ya no eres el niño que jugaba con su padre en la playa. Eres un hombre ahora y tú también comprendes que no existió, ni existe, ni existirá este día.
la venturosa fábula de mis ojos mirándote, la leyenda imposible de tu infancia. Estás solo y me buscas, pero yo he muerto acaso. Somos sombras de un sueño, niebla, palabras, nada. Este verso final es impresionante, es que es como el mundo de Quevedo y del barroco, impresionante. Son poemas de una gran hondura humana, como veis, con una sencillez, entre comillas. El mar está muy azul y muy plácido. A lo lejos, algunas velas blancas, es decir, como con dos pinceladas sencillísimas dibuja. Y lo que se ve mucho en tu obra, lo que decimos del tiempo, ya en el tercer verso crees el tiempo ácrono, tratas de detenerlo, se ha detenido el tiempo. Y otro verso muy tuyo, el inmóvil, vuelve a estar inmóvil, fluir, para esa paradoja, ¿no?, de la quieta mañana. Sí, es que muchas veces en poesía las paradojas no son tales, ¿no? Expresan muy bien esas contradicciones, expresan muy bien, a mi modo de ver, lo que uno quiere decir en determinado momento. Son frecuentes en mi poesía, ¿no? Decir una cosa y la contraria a la vez, ¿no? Porque así suceden realmente, ¿no? Y se nota además en el cambio del poema que haces ahí, de repente como metes, claro, porque parecen sencillos, pero hay toda una finura del trabajo, la forma. De repente, como os metes a la literación de sons, de pronto el ruido terrible, esa armonía que hay, de repente se rompe ya con la propia fonética, ¿no? Bueno, una cosa que quería decir antes de que sigamos charlando nosotros dos es que, por supuesto, vosotros que podéis preguntarme lo que queráis cuando queráis, interrumpirme, decirme lo que se os ocurra, ¿no? Siempre, es decir, si yo puedo responder, que supongo que claro, que serán cosas sobre mi poesía o sobre la poesía en general, pues las podré responder, y yo con muchísimo gusto lo hago. Es decir, que no tenéis por qué estar callados y ya está, hablar todo lo que queráis, y también podemos charlar nosotros, pero que vamos, a mí me encantaría que preguntarais algo. Aún me conocéis poco, si acaso un poco más adelante, cuando ya sepáis más de mí. Bueno, a ver. Venga. Sin conocernos en un pequeño pueblo de Lugo, usted me escribe una experiencia que yo viví tal cual, salvo que yo no tengo hermanos. En el poema En mitad de la noche, porque a ti también te pasó algo parecido. Bien, pues entonces ahora leo, si queréis, ese poema. Un poquito más alto para que... Sí. Exactamente, eso sucede, sí. La vida sigue siempre. Muy bien, pues siento que te pasara eso, que ahora veréis lo que es, ¿no? Vamos a ver. Habéis oído, está en la página siguiente, habéis oído la experiencia. Le comenta que en el poema que vamos a leer, que ella vivió también esa misma experiencia, que... Sí, son experiencias parecidas. Claro, ¿no? es que ese es el arte, ¿no? Claro. Por eso digo que la poesía... Pues vamos a ese poema emotivo y profundo y elegíaco, sí. Muy bien, pues os leo este poema, que se titula En mitad de la noche. En mitad de la noche me desperté y había mucha luz en la casa. Oí por el pasillo ir y venir de pasos apresurados, voces tristes que lamentaban no sé qué, y a lo lejos, como un lento murmullo acaso de oraciones,
entre llanto y gemidos susurradas. Sin duda, algo extraño ocurría. Asustado, confuso, llamé con insistencia a mi madre, aunque nadie acudió de momento. Porfié y al fin vino a mi cuarto, afligida, la sirvienta, y después de acariciarme un poco y abrazarme, la pobre me dijo como pudo que mi padre había muerto, que había muerto hacía un rato, de repente. Contaba 7 años yo entonces, y tenía mi padre cuando murió la misma edad que tengo ahora. Casi 40 años han pasado y aún respiro aquella angustia. Mientras mi mano intenta escribir estos versos, voy viviendo de nuevo los momentos terribles de esa noche remota. Mi madre está sentada en un sillón, llorando con total desconsuelo, junto al lecho en que yace el cuerpo de mi padre. Yo me acerco y la beso. Le digo que no llore, que no llore. Su llanto, en verdad, me conmueve más aún que el cadáver tan irreal, tan solo en su quietud, del hombre que hasta ayer mismo era el centro de esta casa y jugaba conmigo, con mi hermana y mi hermano. La muerte transfigura, traza súbitamente un enigma en su presa, y no reconocía apenas a mi padre en aquellos despojos misteriosos, herméticos. Entonces no lo supe, pero hoy sé que esas horas en que tomé conciencia del tiempo y de la muerte arrasaron mi infancia. Dejé allí de ser niño. La casa fue llenándose poco a poco de gente. Familiares y amigos daban con su presencia lugar a repetidas escenas de dolor. La noche no avanzaba. Parecía que nunca iba a llegar la aurora. Claro, bueno, hay que hacer una precisión en este poema porque si no las cuentas nos cuadran, ¿no? Cuando yo escribí este poema tenía yo 47 años, que era la edad que tenía mi padre cuando le dio un infarto y murió. Claro, por eso digo, en un momento dado que tengo la misma edad que tenía él cuando murió, pero claro, ahora tengo mucho más edad que él, ¿no? Es decir, mi padre se ha convertido ya casi en mi hijo, ¿no? Claro, con 47 años yo lo supero bastante, ¿no? Pero bueno, es que este poema lo escribí pues precisamente después de 40 años de pasar aquel suceso tan terrible. Y hay que ver la poesía como es, ¿no? Alguien dirá, pues claro, si es un suceso tan importante, lo lógico es que hubiera salido en su poesía mucho antes, ¿no? Que lo hubiera escrito en cuanto hubiera empezado a escribir, ¿no? Pero no, puede ser que pase una nadería, ¿no? Que ahora ves por allí subir pues una lagartija y entonces pues a lo mejor esta noche haces un poema sobre eso que no tiene ninguna importancia, ¿no? Y el poema surge enseguida, ¿no? Sin embargo, algo tan tremendo como es la muerte de un padre, pues tardó 40 años este poema en hacerse, ¿no? La poesía lleva sus caminos y es misteriosa, ¿no? O podía no haberlo escrito nunca, ¿no? Hay muchas cosas importantes que han pasado en nuestra vida y a lo mejor no surgen nunca en poesía, ¿no? Es decir, no sé por qué sucede eso, pero así es, ¿no?
Sí, metiéndonos un pouco en ese proceso, aprovechando o que comentabas, es decir, aí se plantea un pouco el tema del parto, de cómo nacen los poemas. Y entonces ahí hay muchos temas, ¿no? La inspiración, todo el bagaje, todo lo que va acumulando el tiempo y los años muchas veces gestando dentro y que en algún momento sale. Era plantearte esta cuestión, en tu caso, ¿cómo funciona normalmente este proceso o inspirativo o prospectivo o no se sabe cómo del nacimiento, el germen del poema, que muchas veces será de una manera muy distinta de unos a otros? Sí, antes he dicho que lo bueno que tiene esta actividad, ¿no?, es que nunca se puede convertir en rutina. Cada poema es el primero que has escrito en la vida, ¿no? Y como tal te sorprende, si es que, en fin, si quedas conforme con él, te sorprende y dices, pero ¿cómo habrá podido surgir esto de mí, ¿no? Porque tú no sabías que eso, o por lo menos en mi caso, no sabías que eso estaba dentro de ti, y realmente yo creo que no estaba, no sé de dónde vendrá. Todos los poemas, todos los que he escrito en mi vida, yo no sabía que los iba a escribir, ni que iba a tratar de eso. Yo cuando me puse a escribir este poema de mi padre, es porque de pronto pues empecé a escribir sin saber ni que iba a hacer ese poema. No sé cómo, es una operación realmente bastante misteriosa, ¿no? Es decir, de pronto oyes... no unas voces, ni unas músicas, ni en fin, no quiero tampoco poner como si esto fuera así tan... pero que tú estás tan tranquilo, no sabes que vas a hacer nada de eso, porque la poesía, claro, no es no es algo que se escriba todos los días, ¿no? Yo por lo menos, lo mismo escribo seguido un tiempo que luego estoy un año sin escribir nada, ¿no? No se sabe nunca, yo nunca sé de qué voy a escribir. El poema se va haciendo como él quiere y va tratando de lo que él quiere tratar en el proceso ese de hacerse, ¿no? En su mismo hacerse, pues vas viendo, tú que estás asistiendo a su nacimiento, pues vas viendo cómo es. Eso sí, tú, claro, colaboras con él con todo el entusiasmo, con toda tu ilusión. Es decir, yo creo que la poesía es anterior al poeta, digamos, está en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que está en el mundo no formulada en palabras, sino que está en el mundo de esa forma que nos es tan necesaria, ¿no? Porque sin poesía, si el mundo no tuviera poesía, que tiene, claro, más de lo que pensamos, no podríamos vivir ni un día. Si todo fuera material y prosaico, pues no podríamos seguir o tirar para adelante, ¿no? La poesía preexiste, ¿no? Y yo pienso que por un proceso misterioso, pues en algunos momentos esa poesía inconcreta, sin palabras, quiere transformarse en un ejemplo de poema, no de poesía ya, sino en un ejemplo concreto de poema, ¿no? Y pasa a través del poeta, y el poeta le pone sus palabras, le presta sus palabras a eso que oye, y de pronto, pues sin saber cómo, después de muchos tiras y afloja, de muchos ires y venires, pues el poema está sobre el papel, y el primer sorprendido eres tú, el que lo has escrito, ¿no? O su primer lector. El primer lector de cada poema es aquel que lo ha hecho, si lo ha escrito con autenticidad y con verdad, porque no sabía
que primero no sabía que iba a existir ese poema y segundo que no sabía de qué iba a tratar ni de nada. Yo lo que más temo es cuando alguien que nunca he hecho caso de esas invitaciones, claro, te dice, oye, que va a ser, vamos a hacerle un homenaje o no sé qué, o que vamos a hacer tal, ¿podrías escribir un poema sobre esto? O escríbeme un poema sobre esto y me lo mandas. Y yo, nada, no, es que me es imposible. Yo puede ser que escriba un poema sobre esa persona, pero cuando el poema buenamente quiera surgir. Ahora, adrede ponerme a escribir sobre algo, jamás lo he hecho, ni puedo hacerlo, ¿no? No resultaría nada de ahí, ¿no? El poema se hace solo y entonces tú colaboras, eso sí, lo más posible para que esa criatura venga al mundo de la mejor manera posible, ¿no? También colaboras, que eso claro, con el oficio lo puedes hacer, con el oficio y también con el entusiasmo, que es más que el oficio, ¿no? Pues los poemas no llegan al papel, claro, tal como ahora los leéis. Antes de estar como están ahora, pues hay, como os he dicho, 1000 tiras y aflojas, ¿no? O está a punto de fracasar, o fracasa del todo y lo rompes. Poco a poco, mientras que va llegando, tú lo vas limpiando de impurezas, porque el poema llega, por lo general, con muchas impurezas. La poesía no es un lenguaje espontáneo que tú de pronto te inspiras y pum, 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 escribo todos estos renglones sin un titubeo. No, es una tarea lenta, relativamente lenta, ¿no? Porque lo vivo no admite tampoco. Yo soy poetas que me dicen, este poema tardé yo 3 años en escribirlo, o 2 años, y les digo, pues, no sé qué nacimiento será eso. Yo no he visto ningún nacimiento que dure 3 años. Los poemas, yo por lo general los escribo de un tirón, hombre, algunos que son muy largos, pues a lo mejor, o que son más largos, me han llevado un poco más de tiempo, pero por lo general pues los escribes en una sesión, ¿no? Y luego pues lo que haces es eso, primero durante el proceso y también después, es colaborar al máximo con él, ¿no? Limpiarlo de impurezas una vez que está terminado, que claro, una vez que terminas un poema, por la experiencia también que tienes de la poesía, pues algunos te satisfacen, ¿no? Y algunos te satisfacen mucho, a lo mejor equivocadamente, pero algunos piensas, hombre, este poema está muy bien, pero no es suficiente, tienes que esperar. Para mí lo definitivo es a la mañana siguiente, por la mañana, lo releo y entonces es cuando realmente a lo mejor puedes corregir más o menos o cambiar algo, pero siempre hay que tocar algo, ¿no? Hay que revisar el poema. Decía Juan Ramón Jiménez una cosa que está muy bien, que dice que el poema hay que hacerlo y luego dejarlo y volver a él, dice, y pillarlo desprevenido, ¿no? Después, el poema hay que pillarlo desprevenido. Cuando ya está frío, digamos, pues entonces te lo miras y ves las cosas que tienes que cambiar, pero claro, lo fundamental es el proceso primero, ¿no? Ese momento agónico en el sentido de que hay lucha también, ¿no? Hay una alegría enorme, claro, cuando vas haciendo un poema y te va pareciendo bien, pues cuando vas a la mitad es una aventura realmente maravillosa, ¿no? Porque cuando vas a la mitad, pues es como si estuvieras cruzando el Amazonas, ¿no? Tú no sabes si vas a llegar al otro lado, si te vas a ahogar en el trayecto, no sabes, ¿no? Y eso tiene una intensidad grande, realmente es una aventura muy grande, porque dicen, esto puede ser que salga o puede ser que no salga, ¿no? Y entonces, pues eso, vas colaborando con él lo más posible y al final, pues de una manera misteriosa también, porque el final del poema es muy delicado, ¿no? Porque puede ser que un poema vaya muy bien y si el final es fallido, no es intenso, no es pues el poema entero fracasa. Eso pasa, habréis leído muchos poemas que van bien o que son buenos, pero luego dicen, el final no me gusta, ¿no?
pero es cuando por fin consigues que todo el poema esté completo y estás realmente, como se dice a veces, alucinado, ¿no? Porque dices, pero no te explicas cómo eso ha sido, y en ese momento, claro, te sientes la persona más feliz del mundo, ¿no? Porque si te parece que el poema está bien, pues claro, estás en el mejor de los mundos, ¿no? Porque has sido capaz de crear algo que va a estar ahí, bueno, que a lo mejor en ese momento, y aparte que claro, el poeta tiene conciencia también de lo que hace. Quiero decir, Antonio Machado no sabía que iba a ser Antonio Machado, pero sabía que no era un don nadie, ¿no? Antonio Machado, pues para él sería un tal Antonio Machado, pues, no era el mito que ahora es, ¿no? Pero él también sabía cuando hacía un poema que eso no lo hacía el tonto del pueblo, ¿no? Entonces, claro, pues te quedas muy satisfecho, muy contento, y no hay nada comparable a eso, ¿no? Es un proceso muy intenso realmente. Parece que eso de estar encerrado en un cuarto ahí con un bolígrafo, bueno, ahora ya con la pantalla del ordenador escribiendo y tal, tu poema, parece que puede ser una tarea pues un poco aburrida, es decir, joder, siempre ahí encerrado trabajando, pero pues, como a veces he dicho, es una aventura maravillosa, ¿no? Porque qué aventura mayor que crear si el poema es verdadero, no es imitación de la vida, sino que es vida el mismo. Antes de existir pues la Ilíada o la Odisea, el mundo era mucho más pequeño, claro. Hacer un buen poema es como crear, o sea, agregarle vida a la vida, hacer que la vida sea más amplia, ¿no? Como si descubrieras un continente, con la ventaja de un continente, me refiero cuando hablo de la Ilíada o de la Odisea, que son verdaderos continentes por su extensión, pero que con la diferencia a favor de la Ilíada y la Odisea, que el que descubría un continente como Colón, pues descubría algo que él le dice en el Nuevo Mundo, pero no tiene nada del Nuevo Mundo, eso estaba lleno de gente y existía allí perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo desconocíamos, ¿no? Pero el poema sí que es realmente que no existía. América sí existía, llegaron allí pues los españoles y lo descubrieron, pero desde el punto de vista de ellos, porque aquello estaba archidescubierto ya, ¿no? El poema, sin embargo, no, el poema sí es que realmente, si es bueno, es crear, hacer que la vida se amplíe, porque ya digo que no es la poesía ni ninguna de las artes, no es algo que sea imitación de la vida o algo parecido a la vida, sino es vida ella misma. Si no fuera así, ¿cómo podéis leer un poema que os guste y a lo mejor incluso, bueno, por supuesto, si es hermoso, conmoveros, pero puede una a veces llegar hasta las lágrimas? Si eso fuera una imitación, una cosa de pacotilla, ¿cómo te vas a poner a llorar? Te pones a llorar porque aquello está lleno de vida, es vida verdadera, encierra unas emociones vivas. Y claro, pues el ser capaz de hacer eso, que uno no tiene nunca, claro, la sensación de haberlo hecho del todo, ¿no? Pero ya digo que algo entreves, ves que eso pues no lo hace tampoco cualquiera, ¿no? Pues la satisfacción es de las mayores que se pueden tener en esta vida, ¿no? Porque por eso, claro, se les llama creadores a los creadores, es que crean algo que no existía, ¿no? Y eso es grandísimo, ¿no? Que añadir vida a la vida. En este mundo nuestro es que lo que se hace, más que añadir vida a la vida, pues hay mucha gente, ¿no? Muchos que lo que hacen es mermar la vida, ¿no? Armar guerras, hacer bombas. Pues añadirle vida a la vida
es algo de lo más alto y de lo más hermoso que se puede hacer, ¿no? Y uno no se lo cree, realmente no de lo hermoso que es ese trabajo, te maravilla tanto que parece mentira que haya podido salir de ti. Eso, desde luego, siempre. El otro día, cuando me llegó este libro, que acaba de salir, ¿no? Hace un mes exactamente, prácticamente, ¿no? Pues no me lo creía, ¿no? Se lo decía a mi mujer, porque claro, es un libro que cuando uno va publicando libros de poesía, suelen ser pues finos y tal. Los libros de poesía no son muy gruesos, ¿no? Y de pronto verte este tomo de 760 páginas, me parece que tiene, pues será posible que yo haya hecho esto, y no cabía en fin, que yo pudiera haber hecho eso, pero no sé, luego ya te vas diciendo, pues sí, puede ser que lo haya hecho, ¿no? Y es una satisfacción muy grande la de recoger la poesía, como ha pasado en esta ocasión conmigo, ¿no? Porque ves que aquel sueño que tú tenías de adolescente, cuando me acometió aquella vocación tan firme y tan febril, ¿no? Aquella fiebre extraordinaria, yo soñaba con poder hacer una obra como habían hecho, como yo tenía en mi propia habitación, por las obras de otros poetas, y de pronto ahora veo que yo he podido hacer eso. Será mejor o peor, ¿no? Pero ese sueño lo he realizado y ya nadie me lo puede quitar. Es decir, en ese sentido me considero pues un hombre afortunadísimo, ¿no? Que ha podido cumplir su sueño, el sueño central de su vida. Eso es muy raro en el mundo, ¿no? El que podamos hacer algo que hayamos soñado. Pues yo lo he hecho y lo digo con toda humildad, porque no quiero decir, insisto, que nadie se confunda, diga, hombre, qué hombre más engreído. No, he cumplido ese sueño. Ya que sea mejor o peor su realización, eso ya lo tendréis que juzgar vosotros y si tengo suerte, pues algunos que vendrán después, ¿no? No esta tarde, sino dentro de años. Sí, claro, todos estos aspectos que dices realmente son los que dan idea de la densidad del proceso poético. Por eso en las clases es tan complicado desmontar un poema realmente y lleva tanto tiempo, ¿no? Y a veces estamos dando la clase y decimos, bueno, tanto tiempo para esto. Bueno, pero es que es el tiempo que demanda realmente, ¿no? A ver, había alguna palabra más, me parece, ¿no? Sí, preguntar lo que... Pero fuerte, sí, pero que se oiga. No se oye porque es muy grande la sala. Vuelvo a tus 17 años. Venga. ¿Qué poesía habías leído? ¿Cuánta poesía habías leído a los 17 años? Hombre, poca realmente, ¿no? Porque tenía un poca edad, ¿no? Pero hay que empezar poco a poco, ¿no? Bueno, en mi casa había algunos... mi padre, que no era un técnico, era aparejador, no era un hombre dedicado a cosas de estas, ¿no? Pero sin embargo había una pequeña biblioteca en mi casa, pocos libros que yo leía, no solo libros, leía todo lo que caía en mis manos, ¿no? Pero de poesía, claro, cuando descubrí mi vocación, pues leía especialmente, ¿no? Entonces yo no tenía dinero para comprar libros, era aún muy joven, ¿no? Y iba a una biblioteca, la biblioteca de la Casa de la Cultura, que había en Murcia, la única biblioteca que, bueno, no sé si había otra más, pero mucho más pequeña, en fin, una biblioteca que estaba bastante bien, y allí hacía mi vida, ¿no? Iba todos los días, sacaba unos libros y vas leyendo pues a trompicones, ¿no? Yo nunca he tenido un programa, ¿no?
porque además el muchacho con vocación es omnívoro, ¿no? Quiere leerlo todo, porque quiere, en fin, conocerlo todo para tratar de enriquecerte, ¿no? Eso es lo que hacemos todos, pero claro, en ese camino se pierde mucho tiempo, porque lees muchas veces cosas o porque no te orientan bien, o porque no sé, tienen mala suerte, por lo que sea. Te lees cada bodrio extraordinario, ¿no? Y cuando uno es muy joven quiere leer mucho y leerlo todo, y en ese todo, pues la mayoría no lo sé, pero muchos son libros prescindibles, cuando menos prescindibles, porque libros imprescindibles tampoco son tantos los que hay, ¿no? Pero cuando uno es muy joven quiere leer todo, lo prescindible y lo imprescindible, y pues vas de uno a otro por recomendaciones también que te hacen los amigos. Es fundamental también a esa edad, más que las recomendaciones que te hagan los profesores, sabes que aunque te lleves muy bien con los alumnos, siempre hay como, no sé, como una leve o gran desconfianza, según sea el profesor, hacia lo que te recomienden. Dices, esto va a ser seguramente algo que no, un rollo, como se dice ahora, no, esto va a ser un rollo, ¿no? Pues sin embargo, si un compañero tuyo del colegio o del instituto o de la universidad te dice, oye, pues sabes, que tenga tus mismas aficiones, y te dice, pues sabes que ayer cayó en mis manos este libro y lo estoy leyendo, estoy maravillado, vas inmediatamente y te lo compras tú también, ¿no? Es decir, no sé, no quiero citarte tampoco ningún libro, porque he leído tantísimos que no sé destacar uno, pero bueno, yo empecé quizá el libro de poesía que a mí más me fascinó, eso fue un poco después de los 17 años, la primera vez que yo me compré un libro. Fue un libro bastante grueso, que era más o menos como este de grueso, que eran los libros de poesía, se llamaba Primeros Libros de Poesía, de Juan Ramón Jiménez, que estaba en Aguilar, estaba en una colección que se llamaba Biblioteca de Premios Nobel, aún lo tengo. Eran 2 tomos, Primeros Libros de Poesía, y otro tomo que me lo compré después, Libros de Poesía. Eso lo leía como si fuera, no sé, el Evangelio, ¿no? Con una devoción. Lo leía a todas horas, y aparte página a página, leyendo página a página, ¿no? Que ahí hay cosas mejores y peores, claro, como en todos, pero yo lo leía por orden, me iba todos los días a un paseo, por supuesto no iba a clase nunca ni nada, mi madre se tenía que encargar de matricularme en los institutos, y luego me decía, oye, mañana es el examen y tal. Yo no sabía ni cuándo eran los exámenes y tal, no entiendo cómo llegué a superar aquellos cursos, ¿no? Yo me iba todos los días a un paseo que hay en mi ciudad, no sé si, bueno, muchos conocerán a lo mejor Murcia, el Paseo del Malecón, que entonces era un sitio muy solitario. Mira, me iba al final, que había allí unos bancos de piedra en los que te podías casi acostar, y allí pasaba toda la mañana leyendo al sol, y eso era mi actividad, otra actividad académica no tenía, ¿no? Y leía todo lo que caía en mis manos, ¿no? Pero ese fue uno de los primeros. Antes aún, claro, cuando estaba más desorientado, me acuerdo que uno de los primeros libros que yo saqué de la biblioteca pública esta que te he dicho es de Espronceda, El estudiante de Salamanca, que me encantó, me gustó mucho, una obra que tenía mucho interés en aquel momento. No la he vuelto a releer nunca, pero era hermosa, y en fin, yo leía, decía, o veía en una historia de la literatura
pues el más famoso de la literatura alemana es Goethe, y escribió el Fausto. Pues yo iba a la biblioteca, sacaba el Fausto y me pum, del principio al final, ¿no? Claro, muchos te aburrían entonces, como pasa con el Fausto, por ejemplo, te aburrían, porque primero no estabas en la edad de leer esas cosas, y aparte es que también son libros a veces, en fin, difíciles, y en algunos casos no tan grandes como se dice, ¿no? Pero tú dices, no, esto... El defecto debe ser que está en mí, que como no he leído mucho, no alcanzo a sacarle pues toda la hermosura que encierra, ¿no? Y entonces yo no dejaba el libro a medio, sino que me lo llegaba hasta el final, ¿no? Cosa que no se debe hacer, porque la lectura, para que sea provechosa, debe ser placentera. Entonces siempre, esa es mi recomendación ahora, ¿no? Siempre que abráis un libro y hombre, no a la primera página, pero en cuanto lleves ya unas cuantas páginas y veas que aquello no levanta el vuelo, o que para ti no levanta el vuelo, y que no te dice nada, a lo mejor es libro que no has de déjalo correr, como agua que no has de correr, pues déjalo correr, ¿no? No leerlo. Hay tantos libros en la vida que no hay por qué leer unos determinados, ¿no? Cada uno tiene que leer lo que le cause placer, hombre, siempre tratando de orientarte y en fin, y no leer cualquier cosa, ¿no? Sí. A ver, alguna pregunta más. Más preguntas. Venga. Ahí, un poquito en alto, por favor, para que se oiga. Y por favor, agradecíamos un poco a algunas personas por ahí que están hablando mucho, sí, por favor, callasen para no interrumpir al autor cuando habla, sí. Observé mientras usted estaba leyendo el poema de la noche, que es básicamente narrativo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, bueno, pues mi pregunta, mi impresión es, ¿qué es para usted lo que diferencia la poesía de otros géneros? ¿Es el ritmo? Porque este tema tiene un ritmo evidentemente muy poético, muy marcado, ¿no? Se hace que esto sea poesía y otra cosa. Es la imagen, es el verso final, es, o sea, ¿qué es lo poético en relación a otros géneros? No sé si me estoy explicando. Un poco en relación con lo que usted decía antes de la claridad, ¿no? Este poema evidentemente es muy claro, funciona, pero también es la narrativa, también una narrativa, también la novela vacía, ¿no? Entonces, ¿qué es para usted lo poético? Sí. Pues mira, eso sí, lo poético es inexplicable. Hay algunos, bueno, todo el mundo ha tratado de explicar un poco qué es lo poético, pero las definiciones que más me gustan son las dos un poco. Hay una de un tal Arnold, un inglés, un poeta y crítico inglés, Matthew Arnold, que decía que la poesía es que estás leyendo un poema cuando sientes que el vello de la nuca o algo así, decía, se te eriza, ¿no? Y otra que es más brutal, pero que es, claro, para grandes poemas ya no admite otra cosa, que es de Emily Dickinson, que dice: cuando sientas que alguien te levanta la tapa de los sesos, dice, eso es poesía. Pues eso es que no te deje indiferente, que te de alguna manera, claro, esos son estas imágenes de Dickinson y de Arnold, pues son imágenes, claro, y por lo tanto para hacerse gráficas exageran, ¿no? Pero de alguna forma son certeras, ¿no? Si un poema lo lees y te deja igual, ¿para qué lo lees? Pues dedícate a otra cosa. Tiene que ser hombre, eso es lo que pasa con la mayor parte de la poesía que uno lee, porque no todos los días das con un gran poeta o con un gran poema, pero hay que tratar de buscar
buscar eso, a los mejores, a los que te erizan el vello o te destapan la tapa de los sesos, ¿no? Si te dejan igual, pues no merece la pena, ¿no? Es una distracción como mucho, y no, tiene que ser que de algún modo te cambie, que seas de algún modo otro después de haber leído eso que eras antes de haberlo leído, ¿no? Uno va siendo aquello de lo que se nutre en la vida, ¿no? Y los poemas es una de las cosas que nutren nuestro espíritu, ¿no? Y que nos pueden hacer mejores si son buenos, ¿no? Antes has dicho, claro, que la poesía puede ser de muchas maneras, narrativa o contemplativa. En mi poesía pues hay poemas que son así como este, por ejemplo, que he leído de la muerte de mi padre, pues que cuentan como una historia, ¿no? Es narrativo. Hay otros que no son nada narrativos, que son pues solo la descripción de un momento de exaltación o de... en fin, la poesía puede ser de mil modos, pero cuando llegue a ti tiene que conmoverte, si no, no es poesía de un grado alto, ¿no? Puede ser una poesía que te agrade más o menos y tal, lo que te distraiga un poco, pero no sé, no le veo demasiado interés. La poesía tiene que ser de alta graduación, ¿no? Es como si te tomas una Coca-Cola o te tomas un whisky. El whisky lo notas, ¿no? Pues así tiene que ser. También, claro, pues a lo mejor... no todos los días estamos decididos a leer alta poesía, aunque sepamos que ese poeta es muy alto, porque claro, hay que meterse en uno mismo, hay que enfrentarse a los problemas del mundo, al meterte en ese libro que habla de ellos, y muchas veces preferimos pues evadirnos, ¿no? Eso es lo que hace que la poesía nunca haya tenido un público mayoritario, ¿no? Al contrario que, por ejemplo, la novela, ¿no? La novela te hace mirar hacia afuera, la gran novela tampoco, es decir, una gran novela de verdad como es pues La Cartuja de Parma es equivalente a un poema grandísimo, ¿no? Y está traspasada por el mismo por la misma emoción, pero estas novelas así un poco más para distraerse, pues están bien por eso, porque te hacen evadirte de tus problemas un poco, digamos. La poesía, sin embargo, no te hace evadirte de tus problemas, sino que te hace incluso caer más en ellos, ¿no? Digamos que la poesía no es una ventana que se abre y que ves otras vidas, otras cosas, sino que es un espejo y te ves a ti mismo, ¿no? Porque el buen poema, esa es una piedra de toque fundamental, tiene que ser que cuando tú lo leas digas, hombre, pues si esto es lo que yo pienso, esto es lo que tantas veces he dicho, pero claro, no lo sabes decir si no eres poeta con esas palabras que un poeta verdadero hace irrepetibles, ¿no? Cuando todos los poemas de amor dicen lo mismo, ¿no? Dicen, pues, te quiero mucho, Juanita, pero claro, Becker o Rosalía o tal, pues lo dicen de una manera única y irrepetible, ¿no? Hay que muchas veces acudir a esas cosas de evasión tampoco está mal, ¿no? Porque la poesía, ya digo, que te enfrenta contigo mismo y con los problemas fundamentales, y claro, no es un ejercicio así para cualquier momento, ¿no? Sino para
para esos momentos en que nosotros queremos mirar a la vida de frente y de verdad. Para esos momentos debe ser la poesía, y ya digo que la piedra de toque de la poesía es eso, que no te deje indiferente. Eso es lo poético, que lo leas, puede ser del tema que sea, con métrica o sin métrica, en fin, en mi poesía algunas veces, sobre todo en los 2 primeros libros, he utilizado el verso libre, pero casi siempre he escrito dentro de versos tradicionales, ¿no? Sin rima en la mayoría de los casos, algunas veces incluso con rima, pero bueno, todo eso es lo de menos, ¿no? Lo principal es que cuando alguien lo lea sienta emoción. Si no siente nada, pues ¿para qué lo va a leer? Es que yo no entiendo a esos lectores que dicen, pues hay que leer a André Breton, ¿no? Por ejemplo, el papa de los surrealistas, que eso es, pues te dice, cualquier disparate cabe en esos poemas y tal. ¿Y qué emoción te va a puede ser que si tiene buen gusto pues consiga mezclar ahí unos colores que resulten agradables y tal, pero es que nada más que dicen cosas incoherentes, y eso no puede conmover a nadie, ¿no? Tienes que conmoverte o con historias o con contemplaciones o con lo que sea, pero que tengan que sean en los que hagan despejo de ti mismo, ¿no? Porque si no, eso no vale para nada, ¿no? Sí. En fin, no sé si te contesto con esto, pero es que es muy difícil, claro, decir qué es lo poético, ¿no? Pero lo poético es, y no es solo lo poético, hay muchas cosas en la vida que te conmueven, ¿no? Pero si estamos hablando de poesía, la poesía verdadera es aquella que te conmueve, que no te deja indiferente, que cuando lo lees notas así como alegría, y también depende de cómo de lo que trate el poema, ¿no? Pero no sé, cuando nos pasan cosas importantes en la vida lo notamos, ¿no? Pues cuando leemos un poema importante también lo notamos. Notamos que ese poema nos está hablando a nosotros exclusivamente, porque el poema está hecho no para el público, como hay actividades, por ejemplo, el fútbol tiene un público, la novela incluso, la poesía no tiene público. El poeta no le habla a nadie realmente, no piensa en un lector determinado cuando lo escribe, porque él mismo no sabe que lo va a escribir. El primer lector, como he dicho antes, de un poema es aquel que lo hace. Pues tú eres alguien que repites esa tarea del poeta, en cierto modo, ¿no? Muchos de los poemas que yo he escrito, pues claro, están aquí con este libro cerrado, nada más que hay oscuridad entre una página y otra, aunque las páginas sean blancas. Para que eso cobre vida necesita un lector, y el lector, en cierto modo, es un colaborador, por supuesto, necesario del poeta, pero además es que es como un recreador de ese poema, ¿no? Si lo lee con atención y lo siente, si lo siente, lo tiene que sentir como suyo, porque no puede haber otra forma de sentir, ¿no? En ese sentido, pues la poesía nos ayuda mucho, ¿no? En muchas ocasiones, que coincide con estados de ánimo nuestros, con épocas de nuestra vida. En fin, hay poetas para todos los gustos, siempre que sean de verdad, poetas verdaderos, ¿no? Sí. Bueno. En fin, no quiero seguir contestándote, porque es que esto no se puede contestar en 17 años del todo, ¿no? Sí, es que realmente en poesía el receptor es tan importante como el emisor, realmente es un recreador, como tú dices. Claro, mira, claro. Dada la hora, pues te pediríamos un último poema de los que te apetezcan.
Ahí los hay espléndidos, hay esa entrada de la primavera, hay el de tu madre al final, que es una maravilla. Estos que he leído, estos poemas que he leído, son más bien del comienzo de mi poesía, ¿no? Y claro, yo estoy más conforme ahora con las cosas últimas. Pues voy a leer uno de los que he incluido. Uno de los que he incluido en este, el último, en la poesía completa, sí, que no va en ninguno de mis libros, de los 10 libros que yo he publicado por separado, sino que he añadido unos poemas inéditos que en este volumen que no pertenecen a mis libros anteriores. Uno de ellos se titula Reencuentro. Como ya sabéis porque os he leído incluso el poema, mi padre murió cuando yo tenía 7 años. La vida me compensó, sin embargo, con mi madre, que fue longeva y que era una mujer maravillosa, dulcísima, que tuvo una paciencia con nosotros, sobre todo conmigo, que era imposible sacarme punta. Cuando mi madre... tuve también la ocasión de darle muchas satisfacciones, ¿no? Porque cuando llegué a la universidad, como os he dicho, empecé a sacar matrículas por todos lados. Mi madre no daba crédito a aquello, decía, pero ¿cómo puede ser que saque matrículas ahora? No sé, si creía que me había vuelto loco o algo, porque que me había vuelto loco, pero al sacar la matrícula, no antes, porque decía, pero ¿esto cómo puede ser? Y luego ya cuando me dieron el premio Adonais, no cabía en sí de gozo, ¿no? Mi hermana que sabía cómo era yo y tal, las madres, claro, lo olvidan todo, ¿no? Y siempre decía que cuando mi hermana decía, pero ¿qué no te acuerdas de cómo era de tremendo y tal? Nada, es siempre una maravilla. Pues ella no daba crédito a ese cambio que yo había dado, ¿no? Bien, pues tuve la suerte de tener eso como casi todos, ¿no? Las madres es algo maravilloso, ¿no? Y la mía lo era. Y murió ya de mayor, pero aún así la echo mucho de menos. Y claro, hace años ya que murió, ¿no? Entonces este poema, que se titula Reencuentro, es como un reencuentro con ella, tanto misterioso incluso para mí, ¿no? Que no sé cuándo se producirá, si se ha producido o dónde transcurre esto, ¿no? Pero os lo leo, ¿no? Es como un diálogo entre ella y yo. Hoy que vuelvo a la vida y piso con pie firme este camino que me conduce a donde, entre toda la gente que va y viene, por gracia del momento, veo llegar a mi madre. Qué mañana tan clara, hijo mío, por fin te he encontrado y te tengo. ¿Por qué nos separamos tan de repente? ¿En qué lugar confuso te solté de mi mano y te marchaste? Andabas muy deprisa y te dije o me dije, ¿por qué creciste, niño? Pero tú no me oías, porque ya estabas lejos. Y pasaron los años y al cabo, un día cualquiera, ocurrió mucha sombra. Qué cosas tan extrañas nos suceden de pronto. Tal vez soñamos, hijo. Ahora te escucho, madre. Mira, todo está a nuestro alcance. Todo se alza como ayer y mañana, igual que nunca y siempre. Qué raro es existir. Quizás soñamos dentro de un soñar perdurable, aunque en este reencuentro se diría que los dos respiramos un nacimiento nuevo. Déjame que te abrace, madre, deja que camine contigo por tu vivir y el mío. Y dime si lo sabes, por favor, dímelo. ¿Cómo traes en los ojos, viniendo de la noche, toda la luz del mundo? Yo creo que esta
aparición final de la madre viniendo de la noche con toda la luz del mundo es un poema final muy hermoso, muy profundo y un final muy logrado, lo que él decía, que un final puede destrozar un poema o puede elevarlo a los cielos de la gloria poética realmente. Bueno, pues agradecerle mucho a Eloy Sánchez Rosillo este esfuerzo. Ya veis que si para muestra basta un botón, los poemas que se han leído demuestran la hondura humana y la perfección formal y la profundidad expresiva de Eloy Sánchez Rosillo como poeta. Entonces agradecerle mucho su estancia aquí, vamos a darte un gran aplauso y después a lo mejor hay algunas personas que les apetecerá que les firmes algún libro. Muchas gracias, Eloy. Bueno, yo quiero decir que, claro, cuando uno entra a un auditorio, y además grande como este, que había tanta gente y tal, siempre piensa, no sé, veremos a ver cómo me recibe esta gente, ¿no? Yo lo que quiero deciros es que he estado muy a gusto con vosotros, hablando de mis cosas de la mejor manera que sé, y que os agradezco en el alma el silencio, la atención, el respeto con el que me habéis escuchado, y que os lo agradezco de corazón, de verdad. Con eso ya termino lo que yo quería decir y pues si alguno quiere que le firme el libro, aquí estoy, ¿no? Muy bien.